Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la anteúltima charla de este ciclo que dimos en llamar Historias Argentinas, parte de una reflexión sobre el guión de la muestra principal que está preparando el Museo Histórico Nacional, que yo dirijo, soy Gabriel Di Meglio. Hoy estamos tomando distintas cuestiones históricas muy variadas para pensar temas centrales de la historia argentina. Hoy nos toca un tema muy importante que tiene con la cuestión de lo negro en la historia argentina, la cuestión del racismo, la racialización, tema que siempre es central, que a veces ha sido discutido si en Argentina se aplicaba o no por gente que decía que eran problemas en realidad extranjeros traídos hacia el país. A la vez su presencia en la sociedad es permanente y esta semana misma con toda la cuestión de los famosos tweets de algunos jugadores de los Pumas, estalló, digamos, con una actualidad notable, cosa que de tanto en tanto ocurre. Y para hablar de ese tema tan importante para pensar la historia de este país, invitamos a un especialista en esa cuestión, que es Ezequiel Moschi, que es doctor en historia, investigador de CONICET, docente de historia, profesor en la Universidad Nacional de San Martín, en la carrera de historia, y autor de diversos libros, recientemente de una muy recomendable historia argentina llamada Biografía de un País, unas primeras historias argentinas completas en realidad hechas por alguien que proviene del mundo de la investigación en los últimos años. Así que bueno, le hemos invitado a hablar de esta temática que él ha estudiado bastante y simplemente, como siempre, para quienes no han venido, lo que hacemos es que Ezequiel habla, si quieren hacer consultas o comentarios se pueden hacer, pero él no los lee durante la charla. Al final yo retomo alguna de estas comentarios y se los hago para que él pueda responder. Sin más que decir, agradeciéndole a Ezequiel la presencia, los dejo para que hablemos de este tema tan importante. Gracias, hasta luego. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Gabriel, por la presentación. Gracias al museo por la invitación a discutir este tema que, bueno, que siempre es actual, pero que en estos días cobró una relevancia particularmente visible, ¿no? Quiero arrancar con dos episodios de estos días. Hace apenas un poquito más de 15 días, el Estado Nacional decretó la creación de una Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afro-Argentina, con la idea de reparar la invisibilización y los procesos de discriminación que sufre esa comunidad en nuestro país. Y curiosamente, esa política muy modesta y pequeña en sus alcances generó una reacción en la prensa y en algunos historiadores de la Argentina bastante negativa. Se denunció en una nota del diario Infobae, con las voces de algunos historiadores muy conocidos, que el tema era irrelevante, que no hay un racismo estructural en la Argentina. Se negaba directamente que el racismo fuera un problema a tener en cuenta. Muy pocos días después, en estos últimos días, estamos envueltos en todo este episodio por los comentarios profundamente racistas de algunos de los jugadores de los Pumas, que atacan específicamente a lo que ellos llaman los negros, entre otros grupos y minorías a las que atacan. Y parecería entonces que un episodio de esquizofrenia nacional, ¿no? Por un lado, no hay negros, no hay un problema de racismo estructural, no es un tema relevante. Y por otro lado, de pronto parece que hay negros por todas partes y que es necesario, como decía el capitán de la selección de rugby, salir a pisarlos con un auto. Voy a tratar entonces de discutir un poco este problema, esta esquizofrenia que revelan estos dos episodios con algunas pinceladas de lo que es el proceso de constitución de una estructura, una matriz racista en nuestro país, y en una segunda parte de mi intervención tratar de pensar por lo que hemos hecho como sociedad y particularmente qué han hecho las clases populares con ese racismo estructural que caracteriza nuestra sociedad. Arranco con el aspecto material del racismo, porque el racismo no es meramente una actitud cultural, está enraizado
en estructuras, en diferencias sociales, en prácticas muy arraigadas, ¿no? Todos ustedes saben que nuestro país existe y fue formado inicialmente luego de un proceso de colonización, de conquista española de esta tierra. Esa conquista española estableció lo que fue el primer núcleo de la división de clases en este suelo, que fue una división muy sencilla, la división entre aquellos que habían vencido en la conquista y aquellos que habían sido derrotados. Los derrotados fueron obligados a obedecer y a tributar y a trabajar para los vencedores, y esa división de clases inicial coincidía y se asentaba sobre una división étnico-racial particular. Los vencidos eran los que desde entonces fueron llamados los indios, y los vencedores eran españoles, europeos, blancos. Este panorama se complejizó un poco con la importación de mano de obra esclavizada de África, que también, por supuesto, formaba parte de aquellos grupos que debían obedecer y servir a los blancos españoles. En la época de la colonia, en el siglo XVIII, para estabilizar un poco estas diferencias iniciales, porque luego de un tiempo comenzó a haber un proceso de mestización importante, es decir, de cruza entre los grupos étnicos vencedores y los grupos étnicos vencidos, y entre grupos étnicos de origen africano y americano. Para estabilizar un poco esta situación, se cristalizó un régimen, lo que se llamó un régimen de castas, que era un ordenamiento de las diferencias de las personas de acuerdo a criterios étnico-raciales, de acuerdo a su origen étnico y a su color de piel. Pertenecer a alguna de las castas inferiores significaba tener una serie de obligaciones y una serie de prohibiciones específicas, y los blancos estaban fuera de este esquema de castas como grupo privilegiado, ¿no? Es decir, un ordenamiento de las diferencias sociales sobre base legal y que tenía que ver con el nacimiento y el color de la piel. El proceso de independencia abolió este régimen de castas, declaró a todos los habitantes iguales ante la ley, es decir, las diferencias sociales ya no tuvieron una base formal, legal. Sin embargo, en la reproducción del orden social continuaron existiendo diferencias entre las personas que seguían montándose sobre distinciones étnico-raciales, ¿no? En Argentina, como en el resto de América Latina, hubo lo que suele llamarse una pigmentocracia, es decir, una jerarquía social asociada a los colores de la piel, que además se reforzó, en el caso de Argentina, en el último tramo del siglo XIX, con el gran proceso de migración europea, porque se dio un proceso por el cual las mejores oportunidades económicas fueron sistemáticamente apropiadas por los inmigrantes europeos y mucho menos por los habitantes criollos que ya vivían en esta tierra. Esa diferencia además se combinó con un modelo económico que también benefició particularmente a la región pampeana, particularmente a lo que desde entonces se llama la Pampa Gringa, y postergó a otras zonas del país que no casualmente eran también las zonas con mayor presencia de mestizaje y pueblos indígenas. Es decir, se reprodujo en la época independiente, a pesar de que no había una diferencia legal entre las personas, se siguieron reproduciendo prácticas y procesos por los cuales las personas de origen europeo más reciente y de tez más clara sistemáticamente fueron beneficiadas en desmedro del resto de la población y de las clases populares, que siempre siguen siendo en nuestro país muy heterogéneas desde el punto de vista de los orígenes étnicos y los colores. Esto con una característica muy propiamente latinoamericana, que es un ordenamiento, una jerarquía de los colores y los orígenes étnicos, pero no es una jerarquía segregada. Es decir, no es una jerarquía en la cual haya grupos perfectamente delimitados, separados unos
de otros, sino que es una jerarquía con mucha mezcla y con muchos canales de movilidad. Ese es, para sintetizar muy brevemente, el proceso desde el punto de vista material, al cual hay que agregar un proceso, el aspecto, digamos, simbólico de este ordenamiento, ¿no? El aspecto cultural, es decir, cómo se procesa, cómo se piensa, cómo se nombran estas diferencias que hay entre nosotros y nosotras, que no son solo económicas, sino también entrelazadas con diferencias étnico-raciales. Hay una cuestión importante para tener en cuenta, que es que las revoluciones de independencia, y particularmente en la zona del Río de la Plata, tuvieron un horizonte igualitarista de una radicalidad enorme. Muy rápidamente, como les comentaba, se abolió el sistema de castas, se abolieron los títulos nobiliarios, se decretó la igualdad ante la ley, e incluso con un corolario político muy notable, que es que desde 1821 en Buenos Aires y muy rápidamente en casi todo el resto del país, se estableció que todos los varones libres, adultos, tenían derecho a votar sin importar el color de su piel, su origen étnico o su educación o su capital. Es decir, podían votar todos los varones libres adultos. Esto es un horizonte igualitarista que a veces uno lo pierde de vista, pero es realmente muy notable, bastante peculiar para la época. No había nada parecido en la mayor parte salvo Uruguay, en la mayor parte de América Latina en esa época. Para darles a ustedes una idea, el sufragio masculino universal en Europa no solo no era la norma, sino que en países como Inglaterra, supuestamente en la avanzada del progreso, recién en 1918 hubo sufragio masculino universal, es decir, casi 100 años después que en la Argentina. O para darles otro punto de comparación, en la mayor parte de los países de América Latina hubo distintas formas de restricción del derecho a voto, y como ustedes saben bien, en Estados Unidos continuó habiendo formas legales, formales, de segregación racial, por lo menos hasta la década de 1960, y en algunos estados incluso mucho después. El horizonte entonces igualitarista de la Revolución de Independencia en el Río de la Plata significó entonces un desafío de cómo conciliar esa igualdad radical ante la ley que se había proclamado, esa igualdad formal de los habitantes ante la ley, con las desigualdades reales, ¿no? Por supuesto, las desigualdades de clase, pero lo que a nosotros nos interesa hoy aquí también las desigualdades de color. Esta pigmentocracia por la cual las desigualdades de clase se combinaban con desigualdades de color. La mayor parte de los países de América Latina lidiaron con esta cuestión con un tipo de mito de unidad nacional, algún mito que invitaba a los ciudadanos de la nación a sentirse parte de un pueblo unificado, que giraron en torno de la mezcla. La idea que se expresó en Brasil, esto ya en el siglo XX, ¿no?, de que el pueblo brasileño era una democracia racial, es decir, un pueblo múltiple desde el punto de vista étnico, sin embargo, igualitario, es decir, con vínculos democráticos. Por supuesto, eso es una fantasía, porque todos sabemos que en Brasil no hay igualdad real entre las clases, entre los grupos étnicos, pero el mito de unidad nacional sostenía entonces que esa diversidad estaba, sin embargo, unificada en su igualdad. En países como México, el mito nacional giró en torno de la idea del mestizo, la idea de que todos los mexicanos eran, de algún modo, estaban mezclados, eran mestizados, eran fruto de un proceso de mestizaje entre lo indígena y lo europeo. En el caso de México se soslayó la presencia de lo africano. En cualquier caso, lo que estos mitos proponían era una respuesta a qué hacía iguales a los ciudadanos a pesar de sus diferencias étnicas.
El caso de la Argentina es muy particular en el escenario de América Latina. Es uno de los poquísimos países de la región que eligió como mito de unidad nacional proclamarse un país blanco desde el punto de vista racial y europeo desde el punto de vista étnico. Es decir, un país en el cual todos los habitantes pertenecían a una y la misma raza, la raza blanca, y tenían un linaje cultural único que era el europeo. Por supuesto, no necesito decírselos, esto también es un mito, lo fue en su momento y lo sigue siendo, porque los habitantes de este suelo han sido cultural y étnicamente y desde el punto de vista de su fenotipo muy variado. Pero este mito tuvo efectos bastante reales y concretos sobre la vida de nuestra sociedad. Para empezar, fue un mito que ejerció una fuerte presión blanqueadora sobre la sociedad, ya que se proclamaba que todos eran blancos, entonces los habitantes debían de alguna manera adaptarse a ese ideal, lo que implicó en muchos casos que las personas cuyos orígenes étnicos o sus cuerpos no se correspondían con ese ideal fueron empujadas, digamos, a los márgenes, presionadas para acallar sus voces, para disimular su presencia pública, para adaptarse todo lo posible a ese arquetipo del argentino blanco y europeo. Esa presión blanqueadora estuvo acompañada por una idea muy perdurable en nuestro país, que es la idea del crisol de razas, que también es muy curiosa, porque esa idea es una metáfora que viene de la química, ¿no? Los crisoles son esos instrumentos, esos recipientes para mezclar productos diversos y generar una amalgama. Es decir, el crisol supone que entran componentes diversos en ese recipiente. Sin embargo, en Argentina la idea del crisol de razas es muy peculiar porque sostuvo que de toda esa mezcla de los habitantes antiguos y nuevos, lo que había salido luego de pasar por ese crisol que los mezcló es lo que José Ingeniero llamaba una raza argentina que era blanca y europea, que ya no era criolla, que ya no era mestiza, que no era morena, sino que era blanca y europea. Es decir, de la mezcla salió curiosamente un producto puro igual a uno de los componentes de la mezcla, ¿no? Es una idea extraña, pero esa es la idea que ha patrocinado nuestro Estado durante mucho tiempo. Esta presión hacia la blanquitud generó, como les decía, un proceso muy importante de invisibilización de todo lo que no fuese blanco y europeo, al punto tal que, si ustedes leen los considerandos de algunos de los primeros censos nacionales, el Estado argentino dice de manera explícita que no va a realizar preguntas sobre el color o sobre el origen étnico de las personas, salvo los europeos, que si son de naciones europeas, ahí sí declaraban su origen. No iban a preguntar entonces por la presencia de afroargentinos o indígenas, porque decidían los censistas que de todos modos ya eran muy pocos y no valía la pena contarlos, ¿no? Es decir, antes de contarlos se decidía que no valía la pena contarlos, ¿no? De esta manera, digamos, se sostuvo, se apuntaló este mito de la Argentina blanca y europea por un fuerte proceso de invisibilización y un fuerte proceso de lo que Rita Segato llamó patrullaje cultural. Es decir, una presión constante desde el Estado, desde la escuela, pero también desde los habitantes del común, para que aquellos cuerpos que no se correspondían con el ideal del argentino blanco y europeo pasasen inadvertidos. Es decir, tratasen de disimular su presencia pública. Hay algo interesante, sin embargo, en esta idea de que todo el cuerpo de la nación era blanco y europeo, que tuvo un costo, otro costo importante, además del costo de empujar la invisibilidad a los que no eran tan blancos, tuvo un cierto costo sobre la propia idea de blanquitud. El costo de declarar a todos los habitantes blancos y europeos fue que quien
calificaba para ser considerado blanco, la barrera para entrar en esa categoría se ensanchó mucho, de modo tal que incluso personas de tez amarronada pasaban a ser consideradas blancas y solamente quedaban excluidos de lo blanco aquellas personas de un fenotipo muy marcadamente africano. Cualquier otra cosa que no fuese un color de tez extremadamente oscuro, un pelo muy claramente ensortijado, determinados rasgos faciales, cualquier otra cosa pasaba por blanco. Y sigue siendo el caso en nuestro país. Es decir, para decirlo rápidamente, en Argentina cualquiera es blanco a menos que tenga rasgos imposibles de disimular de otros orígenes. Interesante esto porque es una forma de definir lo blanco muy diferente de otros países. En Estados Unidos, por darles un ejemplo, la definición de blanco tiene que ver con la pureza de sangre. Existió en Estados Unidos lo que se llamaba la regla de la gota de sangre, por la cual una persona era blanca solamente si no tenía ni siquiera una gota de sangre de otro origen. Cualquier persona con una gota de sangre de origen indígena o africano era considerado no blanco. Con lo cual, vean ustedes la diferencia. Y es una diferencia bien interesante porque incluso ha tenido efectos en nuestra capacidad de distinguir los orígenes étnicos. Hay algo que siempre sucede con los visitantes norteamericanos que vienen a nuestro país, siempre sucede algo parecido, que es bien interesante para pensar las diferencias, que es que los norteamericanos en Argentina ven afroargentinos por todos lados, distinguen rasgos faciales de personas de origen afroargentino que para nosotros, para nuestro ojo, para nuestra mirada, son personas blancas. Un caso que ustedes van a conocer bien es Horacio Salgán, ¿no? Uno de los héroes del tango. Para nuestro ojo, Horacio Salgán no es una persona particularmente no blanca. Para un norteamericano no cabe duda. Ven una foto y no tienen la menor duda. La ven a 100 metros y saben que es una persona afroargentina que por otro lado lo era. En Argentina, entonces, la definición de qué es ser blanco se ensanchó de un modo tal de incluir a prácticamente todas las apariencias físicas, salvo aquellas que indisimulablemente tenían otros orígenes. El resultado de esto es que en nuestro país funciona como una especie de escala implícita de blanquitud, ¿no? Somos todos blancos, sin embargo, hay algunos con más derecho a ser blancos que otros, y hay personas cuyo fenotipo no califica como para definirlos como racialmente exóticos de otra raza, y sin embargo son nombrados como los negros. En nuestro país, cuando se alude a los negros en las conversaciones cotidianas, normalmente, salvo que uno aclare lo contrario, las personas no hacen referencia a las personas de origen africano, sino a las personas de tez amarronada, que son normalmente personas mestizas de europeo y amerindio, o de europeo, amerindio y africano, que también los hay muchos, ¿no? Interesante en este sentido que también se agregó otro elemento que complejiza estos modos de nombrar las diferencias étnico-raciales, que es que por lo menos, a más tardar, digamos, a fines del siglo XIX, comenzó a haber una costumbre entre nuestras clases superiores, primero y luego más extendida, de descalificar a la gente de baja condición social, descalificar a los pobres, por vía de asociarlos con los prejuicios que había en referencia a los afroargentinos. Para descalificar entonces a un pobre, se lo buscaba asociar con todos esos estereotipos negativos que ya venían habiendo desde hacía bastante tiempo sobre los afroargentinos, incluso con la propia palabra. Sabemos que desde fines del siglo XIX, en distintas zonas del país, existe la costumbre de llamar negro a alguien pobre por el mero hecho de ser pobre, sin que necesariamente la persona así aludida tenga la tez más oscura.
Es decir, se hacía extensivo a la clase el estereotipo negativo dedicado originalmente a el grupo étnico. Se pensaba la condición subalterna, la condición de pobre, a partir de categorías que venían de la condición del color o del origen étnico. Este tipo de visiones se combinaron además con determinadas narrativas de la nación, presentes por lo menos desde Sarmiento en adelante, por las cuales se imaginaba que nuestro país debía atravesar un proceso de civilización que significaba erradicar una barbarie residual que todavía seguía existiendo, y que ese proceso de civilización tenía que ver con imponer los valores y costumbres del europeo, encarnados en personas letradas, urbanas, blancas, que debían entonces civilizar o barrer del medio a los componentes en los que se hacía fuerte la barbarie, que eran las clases bajas, sobre todo rurales, del interior del país y mestizadas. Como pude mostrar en algunos de mis trabajos, esa narrativa, que tiene un componente racista muy evidente, se conectó con la identidad de clase media en nuestro país. En ese mito muy común entre nosotros y nosotras de que ser de clase media implica tener abuelos inmigrantes que vinieron con una mano atrás y otra adelante y que por su propia virtud moral se abrieron camino y ascendieron socialmente. En esa visión, la clase media tiene virtudes morales asociadas a su origen europeo y se recorta distinguiéndose y separándose de un bajo pueblo al que se lo imagina, como las visiones sarmientinas, como un repositorio de barbarie, legado de un pasado colonial todavía mal erradicado y presente particularmente en las personas de tez morena. Esa visión de las diferencias de clase conectada con diferencias étnico-raciales es absolutamente central en nuestra historia y generó, digamos, visiones racistas combinadas con visiones clasistas, porque es muy difícil separar en nuestro país clasismo de racismo. Visiones entonces anti-plebeyas y racistas que se han activado particularmente en aquellos momentos históricos en los cuales las clases bajas ganaron un protagonismo público y en la vida política peculiar. Todos ustedes saben, y es algo muy recordado, que se buscó desacreditar al peronismo después de 1945, señalando que su base de apoyo eran los cabecitas negras, la idea de esta gente que venía del interior, mestizada, de piel amarronada, que era insuficientemente moderna, que entonces era fácilmente captada por las emociones de un líder sin escrúpulos, que tenía poco entonces raciocinio. Esta idea que todos ustedes conocen, hay algo menos recordado, que es que también al irigoyenismo se lo descalificó por un procedimiento muy parecido. También de Irigoyen se decía que era un líder de los negros y que buscaba entonces beneficiar o apoyarse en los negritos, como decía un periódico conservador en esos años. Y por supuesto, luego de la época de Perón y hasta la actualidad, también ese bajo continuo que es el racismo / clasismo en Argentina, que está en todo momento, se activa particularmente en momentos en los cuales hay un protagonismo popular muy visible. Se activó en la última parte de la década de 1990, cuando irrumpió el movimiento piquetero en las calles, y nos acompaña muy fuertemente desde entonces hasta ahora, ¿no? Esas expresiones de desprecio racista muy a flor de piel, que por supuesto no son nuevas, pero como les decía, se reactivan o se hacen más violentas, más crudas en momentos políticos particulares. Tanto, volviendo a las anécdotas iniciales con las que empecé, tanto
esa ansiedad del diario y de los historiadores por negar que hubiese racismo en Argentina, porque aquí no hay negros, ese no es un problema nuestro, tanto esa ansiedad por sostener el mito invisibilizador, como el desprecio abierto, explícito de los jugadores del equipo nacional de rugby, están entonces enlazados con esa peculiar historia de racismo que, insisto, no es meramente una cuestión cultural o de educación, sino que está anclado en el hecho de que en este país las personas cuyos cuerpos son de apariencia más blanca tienen privilegios, se benefician de la posición de inferioridad y de las menores oportunidades que tienen las personas de otro tipo de cuerpo. Si uno pudiese tomar una muestra del 10% más rico de la población, el 10% más pobre de la población, vería que hay claramente una diferencia física que se puede percibir a simple vista. Las personas a las que le va mejor tienden a ser personas de tez más blanca, las personas a las que le va peor tienden a ser, no todas, por supuesto, pero tienden a ser personas de tez más oscura y de rasgos faciales que denotan más visiblemente el mestizaje. ¿Qué es lo que ha hecho nuestra sociedad con esa realidad, ¿no? Tanto con las diferencias sociales enancadas en diferencias de color y étnicas, como con el desprecio racista a flor de piel? Y acá arranco la segunda parte de mi presentación, ¿no? ¿Qué hemos hecho con eso que han hecho de nosotros y qué han hecho las clases populares particularmente con ese racismo? Hay una larga historia que uno podría contar, la voy a dar algunas pinceladas muy básicas. Por supuesto, aquellos pueblos indígenas que lograron conservar su vida comunitaria en el periodo moderno de la Argentina, tuvieron a lo largo del tiempo diversas estrategias de supervivencia y por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX tuvieron políticas propias de hacerse visibles y reclamar, tener reivindicaciones propias como pueblo en el espacio público. Hay una larguísima historia de esto, bien interesante. El caso de los afroargentinos es muy peculiar también, ¿no? Los afroargentinos, eso mucha gente lo desconoce, fueron una comunidad muy numerosa, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es el más conocido, una comunidad muy numerosa y muy visible que en la segunda mitad del siglo XIX, entre la década de 1850, digamos, y 1880, sostuvo varios periódicos y asociaciones propias, reivindicaban el espacio público por la igualdad para lo que ellos llamaban la gente de color, tenía políticas culturales antirracistas específicas, peticionaba a las autoridades como tales, tenían incidencia política, una comunidad realmente muy visible, que, sin embargo, cuando comenzaron las presiones blanqueadoras del Estado, esto lo mostró en un libro muy bello Lea Heller, Andares Negros, Caminos Blancos, se llama este libro, mostró que la comunidad afroporteña se vio en la encrucijada de definir qué hacer frente a la presión blanqueadora del Estado. Cuando el Estado empezó a exigir que el pueblo argentino se identificase como blanco y europeo, qué hacer como comunidad, ¿no? Los afroporteños tuvieron un debate en ese sentido, con posiciones diversas. Una posición posible era, bueno, sostener el derecho a existir como grupo particular, sostener el derecho a mantener visible la marca étnica, presentarse visiblemente como argentinos y afrodescendientes. Y otros, sobre todo los grupos más de la élite de los afroporteños, que opinaban lo contrario, que el mejor camino para el bienestar de los afroargentinos era aceptar la oferta que les hacía el Estado de integrarse como individuos en la vida nacional, olvidándose del color, olvidándose de la marca étnica, disimulándolo. Aceptar esa oferta de ser iguales ante la ley, que era una oferta real, y disolverse como comunidad, es decir, entrar en la invisibilidad. Finalmente predominó esa estrategia,
la de entrar en la invisibilidad, y es muy notable cómo desde mediados de la década de 1880, una comunidad que era muy visible, tenía mucha presencia pública, de pronto desaparece. Dejan de haber periódicos propios, y muy rápidamente las asociaciones, muchas que existían de afroporteños, prácticamente desaparecen en pocos años. 100 años después, recién 100 años después, en la década de 1990, la comunidad afroporteña volvió a la visibilidad, volvió a fundar asociaciones, volvió a tener una presencia pública y una reivindicación colectiva como tal. Es decir, durante 100 años, la presión blanqueadora significó que los perdimos de vista como comunidad. A mí lo que me interesa pensar, y a eso dedico mi trabajo, es qué pasa con todos los demás, con todos aquellos que no eran ninguna minoría, que no eran un pueblo, que no tenían memoria de ser un pueblo indígena, que no vivían en comunidad como tales, que tampoco tenían memoria de ser afro-argentinos, ni tenían referencias propias de esa comunidad. Todas esas personas, acaso mayoritarias en nuestro país, que no tienen ninguna marca étnica peculiar, son argentinos como cualquier otro, no tienen ninguna memoria cultural ni de linaje específica, pero saben que su tez es un poco más marrón que lo esperable para las nociones, para las jerarquías internas de la blanquitud que funcionan en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con todos aquellos que en la jerga cotidiana se llaman los negros? Los negros, es decir, las personas de tez amarronada, habitualmente pobres o de costumbres o de cultura más plebeya. ¿Cómo ha procesado toda esa gente vivir en una sociedad que sistemáticamente les da posibilidades peores? Vivir en una sociedad que sistemáticamente los agrede, a veces de manera explícita, como en el caso de los Pumas, pero muchas veces de manera implícita, ¿no? Los agrede sencillamente de un modo visual, cuando las imágenes que les devuelven las revistas o la televisión o el cine son imágenes de cuerpos que no son los de ellos, ¿no? Las imágenes de lo argentino nunca son de cuerpos como los que son posiblemente la mayoría de los argentinos, ¿no? Hubo durante toda nuestra historia, y me voy a limitar a la parte moderna, diversas estrategias por las cuales nuestra cultura, nuestra sociedad, cuestionó de manera sutil, indirecta, larvada, esa visión que postulaban las élites políticas e intelectuales de la Argentina blanca y europea. De diversas maneras, a lo largo de parte del siglo XIX y todo el siglo XX, y por supuesto el presente, nuestras clases populares consiguieron presentar visiones de lo argentino, visiones del pueblo, que reponían aquello que el discurso dominante omitía. Reponían la presencia de lo no blanco como parte de lo argentino, la presencia de lo no blanco, de lo negro, de lo moreno, de lo mestizo como parte del pueblo y por ello como parte de lo argentino. Reponían el dato de la heterogeneidad étnica de este país, a veces sin enfrentar de manera frontal los discursos oficiales, sino sencillamente corriéndose del eje que esos discursos proponían y promoviendo, presentando visiones que los minaban sutilmente. Les voy a dar algunos pocos ejemplos para que no extenderme mucho. Uno de los modos en que las clases populares consiguieron hacer esto fue siendo partícipes indispensables, cruciales, de la construcción de uno de los emblemas más importantes de nuestro país, que es el gaucho. La construcción del gaucho como emblema de lo popular primero y emblema de lo argentino luego. En un libro que saqué hace poquito, que se llama El gaucho indómito, pude mostrar cómo
la construcción de esos héroes gauchos rebeldes como Martín Fierro, que eran objeto de innumerables relatos y libritos de lectura barata a fines del siglo XIX, decenas y decenas de historias de gauchos matreros como Martín Fierro, Juan Moreira, Juan Cuello, Viga Negra, bueno, un montón de héroes de esa época. Con mucha frecuencia, esos héroes gauchos, que eran héroes antiestatales, eran héroes que se enfrentaban con un Estado al que consideraban hostil, que muchas veces también se enfrentaban con las clases letradas, con las clases altas. Esos héroes que encarnaban los valores de la nobleza popular, con mucha insistencia, cuando uno ve los relatos de esa época, eran descritos como personas de tez morena. Personas que eran ellas mismas de tez amarronada o que en su vida cotidiana parecían asociados a negros, indígenas o mestizos. De muchas maneras, la literatura criollista de gauchos rebeldes presentaba entonces imágenes de lo popular, imágenes de lo auténticamente argentino, en las cuales uno podía reconocer que había colores diversos. Piensen ustedes los cuadros de Molina Campos, esas imágenes de gauchos, de colores y de aspectos, de rasgos faciales tan diversos. Fue un modo sutil en el cual estas historias de gauchos, estas imágenes de gauchos rebeldes, en la medida en que consiguieron convertirse en emblema de lo argentino, estaban dando una desmentida a los discursos oficiales que sostenían que nuestro país es blanco y europeo. Hay todo otro tipo de ejercicios parecidos, ¿no?, de hacer presente lo no blanco como parte de lo popular, que se dio en los carnavales. Ahora mismo estoy trabajando sobre ese tema. Mi siguiente investigación va a ser sobre cómo aparece la impugnación a la idea de la Argentina blanca y europea en los carnavales. Durante los carnavales hubo cantidad de ejercicios por los cuales las clases populares buscaban asociarse a lo negro, sea imitando a las costumbres de los afroargentinos, imitando su modo de vestirse, tiznándose la cara, bailando o cantando candombe, tocando sus instrumentos. De muchas maneras, el carnaval brindaba la ocasión de encarnar efímeramente un pueblo que no era el pueblo que se suponía a través de los manuales de enseñanza escolar. La música popular, fuera de la del carnaval, también de muchas maneras presentificó lo no blanco como parte de la nación. Piensen ustedes todo lo que tuvo que ver en esto el redescubrimiento de las raíces africanas, las raíces afro del tango en la década de 1930, toda la moda de las milongas candombe que hubo entonces, la sonoridad que adquirió ese tango en ese momento, el redescubrimiento, el renacimiento del candombe que hizo de las carreras de alguien como Alberto Castillo un gran éxito, por ejemplo. O piensen ustedes en la erupción del folclore como música masiva, sobre todo en la voz de algunos de sus cultores, como Atahualpa Yupanqui, que hablaba del sufrimiento de las razas viejas, ¿no? De muchas maneras la música popular repuso la presencia de lo no blanco como parte de la nación. Y lo último en llegar fue la política a este plano. Hubo algunos movimientos provinciales que en las décadas de 1920, 1930 comenzaron a tematizar la tensión que había entre lo gringo y lo moreno. Los Cantoni en San Juan, Miguel Tanco en Jujuy, Ricardo Caballero en Rosario. Y de manera un poco más visible a nivel nacional, el peronismo luego del 45 también fue un movimiento que canalizó esa disputa por el perfil étnico de la nación. No tanto por la acción de los dirigentes del peronismo, que sobre este tema más bien tendieron a no hablar de manera pública,
pero sí por parte de algunos de sus cuadros de tercera o cuarta línea y de los seguidores del movimiento. De múltiples maneras, el peronismo en los años 40 y 50, también de manera sutil, nunca o casi nunca de manera abierta, puso sobre el tapete la existencia de una Argentina morena que había sido postergada y que merecía una reivindicación. Hay algunos episodios que uno podría contar en este sentido. A pesar de que recordamos o creemos recordar que Evita tenía palabras afectuosas hacia los cabecitas negras, Evita nunca utilizó la expresión, que nosotros sepamos al menos, y Perón tampoco, los principales dirigentes del partido nunca la utilizaron, pero sí fue una reivindicación que muy de a poco, en la época del peronismo clásico, algunos cuadros bajos del partido comenzaron a hacer. En las décadas posteriores esto irrumpe con mucha fuerza, en los años 60, 70 por supuesto, de la mano entonces de esa reivindicación que uno vio en la política argentina de los años 60 y 70, de la pertenencia latinoamericana, ¿no? El horizonte del latinoamericanismo en el que buscaban reinsertar a la Argentina, el interés por el indigenismo en esos años. Piensen ustedes y hagamos de paso un homenaje a Pino Solanas, que acaba de fallecer, en la obra de Los Hornos, ¿no? Las imágenes de lo argentino que vemos en esa película, ¿no? Las imágenes de esos cuerpos morenos, de rasgos indígenas, esa música africana que acompañaba las imágenes, ¿no? Cómo buscaban reposicionar a nuestro país en un escenario de la Latinoamérica morena, ¿no? Como ven, toda una serie de disputas, a veces larvadas, otras abiertas, acerca de cuál es el lugar de lo blanco y de lo negro, de lo moreno en nuestro país. Termino, para que no sea muy largo, termino con alguna referencia al momento más reciente. Luego de los años de efervescencia de la década de 1970, por efecto de, por supuesto, la dictadura militar, pero también de las ilusiones de los años 80, del alfonsinismo y también de la vuelta de la pertenencia al primer mundo que nos invitó al que nos invitó el menemismo. Estas cuestiones quedaron en sordina durante un tiempo y, como les decía, volvieron con mucha fuerza en la década de 1990, sobre todo hacia el final. Comienza nuevamente a tematizarse la cuestión de las tensiones étnico-raciales en la sociedad argentina. Y no me refiero solamente a políticos intelectuales, sino me refiero a las propias personas del común, del bajo pueblo. Hay dos géneros musicales en verdad populares que lo graficaron como ninguno, que son el cuarteto y la cumbia, sobre todo la cumbia villera, a mediados y fines de los años 90. La cumbia villera se llenó de letras que hablaban de las tensiones entre negros y rubios o negros y chetos, y la música de cuarteto, sobre todo en la figura de la Mona Jiménez, también tematizó la aportación de rostro como una cuestión relevante en nuestra sociedad. El horizonte en el que estamos desde 2001 es de un debate inédito, me parece a mí, en nuestro país acerca del racismo. No hay época en la que esto haya sido un tema de debate público tan legítimo y tan urgente y necesario, y a la vez posiblemente tampoco hay época en la que esto haya generado una irritación, una tensión tan grande y reacciones tan furiosamente racistas como hemos visto en los últimos años, ¿no? Dejo entonces por aquí y podemos seguir con estos temas con las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muy bien, buenísimo. Gracias, Ezequiel. Acá hay un montón de comentarios. Te quería antes de buscar alguna de las preguntas, te quería hacer una consulta previa, que es, cuando gente que investiga Argentina supone que esto no es una cuestión argentina, ¿no? ¿A qué lo atribuís vos?
esta cosa de que en realidad es como aplicar una agenda gringa a la realidad nacional, que se escucha muchas veces. Me parece que lo escuché un montón. Cuando yo empecé con esto, a investigar estos temas, hace ya 12 años que arranqué con este tema de investigación, al principio dentro de la academia había una reacción muy contraria, ¿no? Después fue cambiando. Al principio era absolutamente contraria y esto era lo que el argumento, ¿no? Que la cuestión de las diferencias étnico-raciales es una cuestión gringa, una cuestión yanqui, que en Argentina no tenía ninguna relevancia. Y había gente muy graciosa que se ponía antiimperialista específicamente para negar que ese tema fuese importante, pero solo en eso. Me parece que tiene dos orígenes. Uno es una cuestión general de la cultura argentina de negación del problema. Es muy difícil para mucha gente aceptar que eso es un tema válido. Y después me parece que hay un prurito que es razonable y atendible, que es que en nuestro país, el modo en que se estructuraron las diferencias étnico-raciales, es muy distinto, completamente distinto al de Estados Unidos. Diría que no tiene nada que ver. Es muy diferente en muchos sentidos. Si uno quiere aplicar las categorías norteamericanas para entender la realidad local, eso va directo al fracaso. No hay en nuestro país, y esto es cierto, no hay. La política popular siempre se expresó en términos de clase, no se expresó en términos étnicos. Y además las clases populares son, desde muy antigua data, completamente mestizadas y heterogéneas. Uno se para en la cuna del peronismo en Berisso en la década de 1940, y Berisso está lleno de inmigrantes europeos que son trabajadores y peronistas. Está lleno de migrantes internos, correntinos o santiagueños, que también son peronistas. Hay caboverdianos de origen africano, que también son peronistas, digamos. Toda esa multiplicidad enorme convive en las clases populares de nuestro país y sería, digamos, inviable o impensable, y no por nada las clases populares nuestras no tomaron ese camino, plantear una política reivindicativa sobre base de recortar grupos raciales diferentes, ¿no? O montarse sobre identidades raciales excluyentes, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Me parece, digamos, que eso es atendible, pero eso no significa que la dimensión étnico-racial no sea importante, es absolutamente central para entender nuestro país, ¿no? Sí, perfecto. Y acá preguntan, ¿en cuánto influyó el aporte de José Luis Romero con su obra Ideas Políticas en Argentina? José Luis Romero, eso me parece a mí, junto con Gino Germani, con quien él trabajaban en equipo muchas veces, me parece a mí que son las dos personas más influyentes en la construcción de lo que es la narrativa maestra de las ciencias sociales y de la historiografía argentina. Recordarán ustedes que Gino Germani es quien formuló esa hipótesis que luego se demostró falsa, pero muy influyente, de que al peronismo lo seguían los obreros nuevos, venidos del interior, que no tenían experiencia sindical previa ni política y que eran entonces más, entre comillas, tradicionales, y no lo habían seguido tanto los obreros viejos, más europeizados, con costumbres y ideas más europeas. Eso era una forma en clave de retomar desde el punto de vista académico la dicotomía cabecitas negras-blancos, ¿no? José Luis Romero planteó una narrativa bien interesante de una Argentina que venía o tenía una dificultad para integrar lo que él llamaba el conglomerado criollo con el conglomerado europeo. La idea de él me parece a mí bien interesante porque en sus obras tempranas dejaban claro que esta tensión étnico-racial de la que yo estoy hablando acá era una tensión importante para tener en cuenta, fundamental para entender la dinámica argentina. De todos modos, él la resolvía por la vía de la pregunta de cómo hacer para que la Argentina integre al sector plebeyo criollo excluido, y ahí hay una jerarquía étnico-racial implícita, ¿no? Porque se supone que la Argentina a la cual hay que integrarse es la Argentina europea.
los que se tienen que integrar, la pregunta es cómo integrar a los que no son parte de esa legítima o igualmente central de esa Argentina. Hay una jerarquía étnico-racial implícita y me parece que eso ha tenido una influencia bien importante. De todos modos, en las ciencias sociales argentinas, la pregunta que había lanzado Germani en su momento sobre la posibilidad de que hubiese diferencias entre gente de ascendencia más criolla y gente de ascendencia más europea, fue una pregunta que durante mucho tiempo quedó soslayada, postergada, y recién en los últimos años estamos volviendo a retomar con otras herramientas, por supuesto, pero como pregunta válida. Perfecto. Mira, después hay varias, muchas felicitaciones, pero hay varias consultas que aluden, las sincretizo, digamos, que tienen que ver con el papel de las organizaciones de los afroargentinos que surgen en los 80, fines de los 90, ¿no? Cómo eso contribuyó a visibilizar la historia afrodescendiente. Y hay una persona pregunta sobre si la reemergencia indígena de los 2000, y bueno, pregunta si también hay una reemergencia afro, y si eso ha transformado la idea del ser nacional argentino, ¿no? La junto a ambas. Sí, bueno, en los años, en la década de 1980, hay un resurgimiento de la militancia de pueblos originarios muy notable. Es el momento en el cual toda la gente más joven la generación más joven de pueblos originarios se lanza a recuperar tradiciones de sus pueblos que a veces sus mayores, sus padres habían más bien olvidado, ¿no? Hay fundación de un montón de entidades y bueno, es muy importante como hito histórico en el sentido que la Constitución de 1994 reconoce por primera vez la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos territoriales, que luego nunca se les concedieron, pero por lo menos están reconocidos en la Constitución Nacional, ¿no? La militancia del activismo afro-argentino es un poquito posterior, arranca más bien en la década del 90, más que en la del 80, y también me parece a mí que ha tenido un papel absolutamente crucial para visibilizar la presencia, el aporte y el componente afro en nuestra cultura. Me parece a mí que han sido, en ese sentido, muy exitosos. El Estado argentino está teniendo en los últimos poquitos años, por primera vez, políticas orientadas a recuperar ese legado. Todavía son muy modestas, pero digo, es un hito importante, es un logro digno de alegría que el Estado argentino se haga cargo de eso por primera vez. Hay una cuestión que quería señalar, que lo que esto está dejando un poco de lado, y a mí es algo que me preocupa especialmente, es la discusión sobre la discriminación racial de aquellos grupos que no son minorías y que no tienen organizaciones y no podrían tener organizaciones de base étnica porque no son un grupo étnico, que son los morochos argentinos, ¿no? Los negros cabeza, como suele decirse, los que no son de una minoría étnica y que de hecho son una mayoría, no tienen entidades representativas propias, y me parece a mí que en el debate público se está atendiendo cada vez más a la negritud en referencia a los afro-argentinos, que está buenísimo y es súper necesario, y me parece a mí que está quedando un poco desatendido en los últimos tiempos qué significa y cómo se procesa la otra negritud, la negritud que no es afro. Hay un colectivo muy interesante últimamente que se llama Identidad Marrón, que está tematizando entonces lo marrón, otro componente que permite pensar entonces la discriminación racial y su conexión con la clase, de un modo que no conocíamos hasta entonces, ¿no? El color para mencionar a esta problemática había sido siempre el color negro. Ahora hay una opción con este grupo militante de llamarlo de otro modo, no sé, hay que ver si eso termina cuajando como una identidad o como una palabra clave para un reclamo más extendido. Por ahora es un grupo pequeño, pero es bien interesante toda esta dinámica que viene viendo. Bien, hay un montón de comentarios, estoy viendo, pero varios son pedidos de recomendaciones bibliográficas. ¿Puedes mencionar algunas, por favor?
Bueno, mencioné, para los que les interese, la historia de los afroargentinos, el libro de Lea Heller, Andares Negros, Caminos Blancos, los trabajos de Alejandro Frigerio. Bueno, hay un grupo bastante grande de especialistas en historia afroargentina que pueden consultar. Les menciono solo dos, hay muchos más. En referencia a lo moreno, más genéricamente, hay un libro muy interesante de Rita Segato que se llama La Nación y sus otros, una muy linda lectura para hacer en ese sentido. Gastón Gordillo ha escrito cosas muy interesantes sobre los pueblos originarios y cómo se procesan sus diferencias. Esas son algunas referencias que podría darles para profundizar en estas lecturas. Seguro me estoy olvidando muchas más, pero bueno, esas son las primeras que me vinieron a la mente. Bueno, buenísimo. Si quieres, hay un montón de comentarios que después puedes ver en el link de comentarios, de agregados, de cuestiones. Pero bueno, vamos a dejar acá ahora. Yo te súper agradezco. Bueno, acá llega una más que te la leo porque te habla de las dos inquietudes contemporáneas, para cerrar, ¿no? Si has podido dialogar con los estudios feministas y en cuanto a la discriminación racial, ¿qué ejes tomarían relevancia en relación con los flujos migratorios de Bolivia y Paraguay? O Paraguay. Bueno, arranco con lo segundo. Sí, ese es todo otro tema al cual no aludí, que es la xenofobia, la discriminación sobre base nacional, que está, por supuesto, completamente conectada con la discriminación sobre base étnico-racial entre argentinos, ¿no? Ese es un tema que emergió después de los años 70 como problemática. También, digamos, el mismo proceso de emergencia y visibilización del reclamo particular que mencioné en los años 80 y 90 para pueblos originarios y afroargentinos, también hay un proceso de organización de colectividades de inmigrantes de países limítrofes, y también es parte, por supuesto, del debate, ¿no? Muchas veces en los últimos años ha habido agresiones raciales por vía de la extranjerización, ¿no? Es decir, además de nombrar, con la idea de insultar a alguien, nombrarlo como negro, también se aplica a veces la estrategia de nombrarlo como boliviano, nombrarlo como chileno en el sur argentino. Esto es muy importante, lo que hemos visto, por ejemplo, de nombrar a los mapuches como chilenos, ¿no? Esas estrategias de extranjerización que también forman parte del repertorio de modos del racismo. Así que eso es un tema bien interesante. Y la dimensión de género es absolutamente crucial, ¿no? Sí, yo la trabajo mucho, habría que dedicar un buen rato ahora a explicar por qué, pero para estos temas es absolutamente central, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el mestizaje está cruzado por las diferencias entre varones y mujeres, ¿no? Toda la idea de la nación blanca que emerge del crisol de razas tiene que ver con la idea de una nación que es encarnada por cuerpos masculinos, que entonces, si son portadores de una semilla europea y esa semilla cae en un cuerpo de mujer mestiza, bueno, si el varón es el portador de la semilla europea, entonces está bien, eso blanquea. Si fuese al revés es distinto, ¿no? Si el portador de la semilla varón fuese indígena y la mujer blanca, tenemos, bueno, los cuadros del rapto a la cautiva, ¿no? Ese tipo de unión es impensable, es imposible, es una unión que el sentido de patriarcal y racista de la nación no permite. Sin embargo, sí la otra, ¿no? La del gaucho con la china. La china sí es claramente mestiza, el gaucho se puede discutir o se puede preguntar. Así que sí, doy este ejemplo como muchos otros. La dimensión de género es absolutamente crucial. Y también en las estrategias culturales antirracistas también, ¿no? Hay, por ejemplo, menciono muy rápidamente, pero uno de los emblemas populares de nuestra cultura es el de la morocha argentina, ¿no? Otra vez aquí el cuerpo de una mujer, también ambivalente, porque la morocha a veces es morocha solo de pelo, a veces es morocha de tez, que encarnaría, digamos, el arquetipo de
la Argentina para parte de nuestra cultura popular. Ahí hay un montón de cuestiones bien interesantes para discutir, así que sí, la dimensión de género totalmente crucial. Bueno, buenísimo. Hay un montón de comentarios, les agradezco mucho para la gente que está preguntando si la charla queda, sí, queda en el Facebook, en la página de Facebook del museo. De paso, las invito a quienes no visitan asiduamente nuestro Facebook, nuestro Instagram, pueden ver ahí no solo las novedades del museo, sino también vamos compartiendo cuestiones de la colección y distintas temáticas históricas. Y también, después de agradecerle mucho a Ezequiel la presencia y esta buenísima charla, los invito para la próxima y la última del año, que tenemos en 2 semanas, siempre en este horario, miércoles, en este caso va a ser el 16 de diciembre, también a las 5 de la tarde. En este caso va a venir la historiadora Isabela Cose, y el tema es género y vida cotidiana en la Argentina del siglo XX. Gran historiadora, no se me pierdan. Gran historiadora y gran tema. Bueno, y además justo terminamos hablando un poco de género, con lo cual me parece que hacemos justo el enlace. Así que bueno, gracias a todos, a todas por estar ahí, y será entonces hasta la próxima. Gracias, Ezequiel.